Ok, hermanos, solamente para recordarles que esto es un estudio, ok, así que si usted tiene alguna duda, puede con toda libertad y toda confianza, puede usted levantar su mano y expresar su duda, su pregunta. Aquí hay varios teólogos que le pueden contestar. Está hermano Pedro, hermano Santos, el pastor, hermano Memo también, hermano Irving por allá también. Así que cualquiera de ellos le puede contestar su pregunta. Romanos es una carta de Pablo que Pablo escribió a los romanos. Se dice que Pablo escribió esta carta estando en Corinto. Okay, Pablo o el apóstol Pablo escribió 13 de las 21 epístolas o cartas paulinas del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, el libro de Hechos y Apocalipsis, no pertenecen al género de las epístolas o las cartas, porque los evangelios, como ya hemos visto, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son precisamente eso, son versiones de la vida de Jesús, del actuar de Jesús en la tierra, que de alguna manera van dirigidos también a diferentes tipos de personas. Los 4 evangelios y el libro de Apocalipsis no entran o no podemos decir que son cartas o que son epístolas, ¿ok? ¿Por qué? Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios y Apocalipsis es profecía. Amén. ¿Estamos bien con eso, hermanos? Amén. ¿Sí? Ok, igual una vez más les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar su mano con toda libertad. Okay, eso es un poco de la introducción. Vamos a mirar un poco de introducción y después vamos a orar para después ya entrar a algunos datos más específicos de esta carta de Romanos. Okay, Romanos es la epístola más extensa de Pablo y contiene los elementos comunes a todas las cartas de aquella época. Empezamos con el saludo inicial del versículo 1 hasta el versículo 7. También desde el versículo 8 hasta el 17, Pablo da gracias a Dios y expresa algunos sentimientos o algunos sentires que el apóstol tenía hacia la iglesia. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, y empieza de alguna manera a elogiar y alabar la fe de la iglesia que estaba en Roma. Hay que destacar también que era una iglesia que estaba, o su membresía, sus asistentes a esa iglesia eran mayormente judíos, pero también había gentiles que habían creído y que venían a esta iglesia de Roma. Okay. Si bien Pablo, Dios le ordenó a Pablo que predicara a los gentiles. Pero bueno, es del versículo 8 hasta el 17 da acción de gracias. Desde el capítulo 1, 18 hasta el capítulo 16, 18 es el cuerpo principal de la carta. Y el saludo de despedida del capítulo 16, desde el versículo 19 hasta el versículo 24. Algunos eruditos entienden que es un tratado o una carta formal. No obstante, contiene todas las marcas de una verdadera carta, si bien es una afinada composición literaria. Okay, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe durante este recorrido. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias por permitirnos estar aquí en esta tarde. Te pedimos, Señor, que usted nos guíe en su palabra, que usted nos permita encontrar, Señor, aliento, Señor, en su palabra en esta tarde. Guía nuestras palabras, guía nuestros pasos, nuestros pensamientos, y ayúdanos a comprender tu palabra en esta tarde. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Ok, una vez dicho esto, tenemos que mencionar, hermanos, que algunos datos más específicos de esta carta. Por ejemplo, el propósito que Pablo tenía al escribir a la iglesia en Roma era dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Es decir,
la carta de Pablo fue su currículum o su presentación, de alguna manera lo podemos decir así, porque Pablo aún no viajaba a Roma. Si bien la Biblia dice que Pablo tenía deseo de visitar la iglesia, en el versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. No sabemos entonces quién fundó la iglesia en Roma. Si bien Pablo adopta esta iglesia, no tenemos un dato específico. Algunos dicen que fue Pedro, algunos dicen que fue algún otro apóstol, pero no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Pablo escribe antes de visitar la iglesia de Roma. Pablo envía su carta, ¿sí? Y de alguna manera son sus credenciales, o es su referente o su carta de presentación antes de que la iglesia conociera al apóstol Pablo. Este era el propósito por el cual Pablo envía esta carta a Roma: presentarse a sí mismo con los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. Si bien ahorita lo vamos a ver más adelante, pero Pablo habla acerca del pecado, habla acerca de la justificación, habla acerca de tantas cosas que envió primeramente Pablo para que la iglesia fuera teniendo un colchón, tanteándole el agua a los camotes, como se dice vulgarmente, ¿ok? Bueno, el autor, pues ya sabemos que es el apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 1 y el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Ok? El autor es Pablo, o el apóstol Pablo, ¿sí? Y el destinatario, pues, es los cristianos en Roma, pero también en cualquier lugar. Mire lo que dice ahí el versículo 6 y el versículo 7 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ok, la fecha en la que se escribió esta carta de Pablo a los romanos es alrededor del año 57 después de Cristo. Pablo escribe esta carta desde la región de Corinto. Pablo se preparaba para visitar Jerusalén y él, estando en Corinto, en la región de Corinto, envía esta carta a Roma. El marco histórico de esta carta es: al parecer, Pablo había finalizado su trabajo en el este y planeaba visitar Roma en su viaje a España, después que entregara la primera ofrenda a los cristianos necesitados en Jerusalén. Mire lo que dice el capítulo 15, versículo 22. Romanos 15, 22. 15:22 hasta el 28 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Dice la Biblia que las iglesias de Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. Es decir, estas iglesias o estos cuerpos o estas pues sí, iglesias estaban en la región del este. ¿Sí? En el este, pero Roma quedaba del otro lado, hacia el oeste, y Pablo quería pasar a visitar Roma cuando él iba de camino a
hacia España. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿sí me contestan? A ver, ¿en qué año se escribió esta carta de Romanos? 56, 57 después de Cristo. ¿Ok? Las fechas son aproximadas porque no los tenemos con exactitud. Es aproximadamente el año 57 después de Cristo. ¿Okay? El versículo clave lo encontramos en el capítulo 5 y el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Este es el versículo clave de esta carta de Romanos o a Romanos. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Okay? Este es el versículo clave: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos personas claves en este libro o en esta carta de Romanos. El primero es evidentemente Pablo y la segunda persona es Febe. Ahorita más adelante vamos a mirar un poco más acerca de quién fue esta persona Febe. ¿Okay? El lugar, pues su nombre lo dice, Roma. ¿Okay? Fue una carta enviada a los hermanos que estaban ¿en dónde? En Roma. ¿Okay? Las características particulares, Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de su fe. No tiene la forma típica de una carta. Sin embargo, al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a la gente en Roma. Algunos consideran que esta carta de Romanos no tenía la formalidad de una carta, pero otras personas dicen que no le falta formalidad. ¿Okay? Hay una controversia por ahí. Algunos dicen, no es una carta formal porque no tiene ciertas cosas que una carta formal debe tener, pero otras personas dicen que sí es una carta formal, y más que una carta formal es una obra literaria, ¿sí? Que hasta el día de hoy podemos disfrutar obviamente, pero que es una obra literaria, es decir, no precisamente como una carta, pero la formalidad no la pierde. Pablo, recordemos que Pablo era una persona muy letrada. ¿Okay? Pablo era una persona muy letrada. Desde niño había recibido educación con los mejores maestros, con los mejores enseñantes, profesores. Dice la palabra de Dios que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un doctor de la ley. Gamaliel era una persona intachable, llena de conocimiento, y Pablo adquirió también este conocimiento. Dice que era fariseo de fariseos, que era instruido a los pies de Gamaliel, era además ciudadano romano, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo era una persona que si podríamos catalogar de alguna manera, podríamos decir que Pablo era de la alta sociedad o de la alta alcurnia, ¿sí? Incluso Pablo dice, todo lo tengo por basura porque para ganar a Cristo, ¿sí? Pero no niega Pablo en ningún momento que él era una persona inteligente, que era una persona muy letrada, ¿sí? Vamos a mirar acerca de un pequeño bosquejo del libro de Romanos. Nos enseña a Dios por medio de esta carta de Pablo a los romanos qué creer, ¿sí? En el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el capítulo 11 y el versículo 36 nos enseña qué creer. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11
hasta el versículo 36. ¿Sí? Empieza en el versículo 16, Pablo predicando el poder del evangelio. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Y se desarrolla un poco más acerca del poder del evangelio. El capítulo 1 versículo 18 habla de la culpabilidad o la culpa del hombre. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y habla acerca de la culpabilidad del hombre, que no tenemos justificación propia, o no podemos justificar nuestros pecados o nuestra culpa por nuestras propias méritos, ¿ok? Dice en el versículo 22, por ejemplo, versículo 21 y 22, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Pablo expresa la culpabilidad del hombre, lo culpables que somos delante de Dios, la pecaminosidad del hombre. Y también habla en el capítulo 2 acerca del juicio de Dios. ¿Sí? Ya vimos la culpabilidad de los hombres, y ahora vemos en el capítulo 2 el juicio de Dios. Versículo 2, mire lo que dice capítulo 2, versículo 2, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces los mismos, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dijimos la pecaminosidad del hombre, capítulo 2, el justo juicio de Dios. Sí, habla un poquito acerca de la ley también. En el capítulo 3 nos dice, nos recuerda o nos recalca una vez más lo culpables que podemos llegar a ser. El capítulo 3, versículo 9 en adelante dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Por qué dice o por qué pregunta esto? Bueno, en el capítulo 2, desde el versículo 17 hasta el 3:8 habla acerca de los judíos y la ley. Y entonces dice en el 9: ¿qué pues? ¿Somos mejores? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Dice: pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, versículo 10: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y habla acerca una vez más de la culpabilidad del hombre. No hay ni siquiera uno que sea justo. Okay, no hay delante de Dios uno que pueda librarse por sus propios méritos de la condenación del pecado, de la paga del pecado. El capítulo 3 y el versículo 21 habla acerca de la fe, la justicia por medio de la fe.
Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y habla una vez más acerca de la culpabilidad, de lo culpables y pecadores que somos nosotros. Amén. Ok, en el capítulo 4 y el versículo 13 empieza Pablo a hablar acerca de la promesa realizada mediante la fe. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Empieza a hablar acerca de la justificación por la fe. En el capítulo 5 encontramos una vez más el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dijimos la culpabilidad o la pecaminosidad del hombre, ¿sí? Y una vez más resalta el juicio de Dios, una vez más que todos somos pecadores, tanto judíos como gentiles somos pecadores, ¿sí? En el capítulo 5 empieza a hablar de la justificación por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Alguien que tenga algún comentario, algún dato interesante que pueda compartir con nosotros? Pastor. Se habla mucho de que se contrapone Romanos con Santiago, porque Pablo habla de la gracia, de la salvación por fe, y Santiago por la salvación por obras. Yo sé que no estamos en el libro de Santiago, pero... Ok, sí, no habla acerca de la salvación por obras, ok. Si bien no hay ninguna contradicción con estas dos cartas, ok. Pablo dice que somos justificados por la fe, ¿sí? Y Santiago dice que ¿cómo me puedes decir tú que tienes fe si no tienes obras? Si tu fe no te alcanza para obrar, ¿sí? ¿Cómo es que dices que tienes fe? Pero está sencillo. Se me olvidó ponerme el micrófono. ¿Sí sirve? Sí. Probando unos. Ok. Si bien no se contradicen ni se contraponen, ¿por qué? Pablo dice, justificados por la fe. ¿Sí? Pero no automáticamente se justifican los hombres por medio de la fe. Su fe le tiene que dar para actuar en arrepentimiento. ¿Ok? ¿Sí? Dice, por eso es que dice Santiago, muchos profesaban que decían, o se jactaban de tener fe, pero sus obras no les daban, denotaban lo que sus palabras decían. ¿Sí? Incluso dice, si un hermano viene a ti, ¿sí? Y el hermano está padeciendo hambre, frío, y tú le dices, ve en paz, caliéntate y sacíate y que Dios te bendiga, pero son simplemente palabras, ¿okay? La fe acompañada de la obra es, hermano, ojalá que Dios te bendiga, que Dios te ayude en tu necesidad, aquí te van 500 pesos. Amén. Amén. Ok. ¿Sí estamos bien con eso entonces? Amén. Ok. Bueno, seguimos.
En el capítulo 5 y el versículo 12 hay una comparación ahí algo interesante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿De quién está hablando aquí? De Adán. ¿Ok? Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Ok? Entonces dicen, hay quienes dicen, entonces ¿cómo es que Dios condenó a Adán y a Eva de que habían pecado si no existía la ley? Y donde no hay ley no hay transgresión. ¿Ok? Recordemos que Dios claramente les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, ni le tocaréis para que no moráis. ¿Ok? Dios de alguna manera les estaba dando una orden, ¿sí? Lo cual ellos no acataron, desobedecieron, ¿sí? Lo único que tenían que hacer era acatar la orden de Dios, obedecer lo que Dios les había dicho, ¿sí? Dice entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado es como el COVID, amén. Uno se contagió de COVID por allá por China, y hasta acá, hasta Ensenada, Baja California, estamos pagando las consecuencias. Amén. Ok, yo sé que tal vez no es muy acertada la comparación, pero es algo de la realidad que podemos utilizar. Versículo 15, mire lo que dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Amén. Dice, muchos más, mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Alguien que me diga, ¿qué es el don de Dios? Por ahí se escuchan los grillitos, amén. ¿Qué es el don de Dios, hermana amada? El don de Dios. Ajá. ¿Qué es eso que nos dio por gracia? Ok, la salvación, sí. La gracia es un favor inmerecido. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Un poder. ¿Alguien más tiene otra opinión? Ok, sí, es un regalo de Dios, pero ¿qué fue el regalo de Dios? Sí, la vida eterna, pero más específico. Gracias a ese regalo que Dios nos dio, tenemos la vida eterna. Ya se las dije, pastor. Jesucristo es el don de Dios. Amén. Ok, Dios nos dio a nosotros la salvación por medio de Jesucristo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, habla de la justificación, habla del pecado inicial, pero habla de que Jesucristo también abundó en gracia para los muchos, ¿sí? Y el versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Qué bendición. Ok,
habla entonces de la justificación de Adán y Cristo. El capítulo 6 empieza hablando acerca de que debemos como cristianos morir al pecado. Dice el capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Habla acerca de la muerte al pecado, de que debemos vivir en vida nueva. El versículo 12, mire lo que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, hermanos. Ok, entonces tenemos pecaminosidad del hombre, perdón a través de Cristo, libertad de las garras del pecado, presente y futuro de Israel. Okay. Incluso habla acerca del matrimonio, del matrimonio en el capítulo 7 debemos, y en el 8 dice que debemos vivir en el Espíritu. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Hermoso este versículo. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién, hermanos? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Desde entonces, hermanos, desde el capítulo, el capítulo 9 habla acerca de Israel, de la elección de Dios a Israel, y aún ellos, siendo judíos, deben ser justificados por la fe en el sacrificio de Cristo. El capítulo 11 habla acerca del remanente de Israel. En el versículo 11, capítulo 11, versículo 11, habla acerca de la salvación a los gentiles. Sí, habla también en el versículo 25 la restauración de Israel. Y en el capítulo 12 empieza Pablo a hablar acerca de cómo comportarnos como cristianos, cómo debemos ser como cristianos. Así que, hermanos, dice el versículo 1, capítulo 12, versículo 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Y habla acerca de los deberes cristianos. Capítulo 13, versículo 1, habla acerca de las autoridades superiores. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resistan acarrean condenación para sí mismos. Así que cuando usted cometa una falta de tránsito y el policía lo vea y lo detenga, no se atreva a ofrecerle dinero. Amén. Ok, no se atreva a ofrecerle dinero. Una vez a mí me ofrecieron tortas. Ok, está tremendo esto, hermanos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hace unos días, no recuerdo exactamente cuántos, pero no tiene mucho, una semana tal vez, venía yo por el Boulevard Costero. Sí, y miré que iba una unidad de verificación fiscal vehicular. Sí, ya los miré, y más adelante me toca la bocina y me dice que me pare. Y
en algún momento pensé, ¿y estos quiénes son? No están facultados para andar molestando gente, para no. Pero después Dios me enseñó que debemos someternos a la autoridad. Amén. Tal vez no sé si están facultados o no. Yo en mi enojo o en mi molestia, yo para mí mismo, incluso a la persona que se acercó conmigo, yo no le dije nada ni nada, pero en mi mente yo iba pensando, así, estos, ¿por qué me están molestando? Que el artículo fulano de tal dice que no podemos ser molestados y que no sé qué, sabe cuánto. ¿Sí? Pero con justa razón me paró. Con justa razón. Y a veces no estoy predicando, hermanos, pero a veces no nos ponemos a ver el lado positivo de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Yo merecía esa infracción. ¿Sí? Debo 1 año de placas. Y es por eso que me notificaron simplemente. Ni siquiera es una infracción, ni multa, ni nada. Solamente me notificaron que estaba sujeto a embargo porque tenía que pasar a pagar mis placas de este año 2021. Yo decía pero es 1 año y hay muchos que circulan con las placas amarillas y no les dicen nada, y los que traen placas americanas tampoco no les dicen nada, etcétera, etcétera. Pero después Dios me trajo a la memoria: sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. Esto fue gratis. Sí, es que yo sé que a todos nos encanta, no quiero decir el chisme porque no es chisme, pero sí nos da curiosidad. Amén. Los testimonios de alguien más, y de alguna manera usamos esto para llamar su atención. En el capítulo 14 habla acerca de los débiles en la fe. ¿Okay? Capítulo 14, y aún habla acerca de cómo comportarse en la iglesia, ¿sí? O como cristianos. ¿Sí? Habla acerca de los débiles en la fe. Dice el versículo 1: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Amén. Habla acerca de cómo comportarnos como cristianos, ¿sí? Tener consideración de los débiles en la fe. Incluso el capítulo 15, versículo 1, hablando acerca del mismo tema, dice así: que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. En el capítulo 15 y el versículo 22 empieza la declive de esta carta de Pablo a los romanos. Es decir, empieza Pablo a tratar de aterrizar el avión o de introducir la despedida. Dice que se había propuesto muchas veces ir a Roma, pero se había visto impedido. Dice el versículo 22, 15-22: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no he tenido más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros. Y ya lo leímos hace ratito, pero es importante este dato, que aquí comienza la introducción a la despedida. ¿Sí? Y en el capítulo 16, pues todo el capítulo 16 Pablo lo dedica a saludar personalmente. Dice, versículo 1: recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en
Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Por eso, porque en esta iglesia había judíos y gentiles de Roma, había judíos y gentiles, es por eso que especifica aquí las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar y todos los saludos y todas las menciones que Pablo hace desde el versículo 1 hasta el versículo 26, hasta el versículo 24. Perdón, en el capítulo 25, en el versículo 25, capítulo 16, versículo 25, comienza la finalización de esta carta. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todos los gentiles, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Hermana Norma. Hermano, ¿qué significa? Me está hablando de una hermana, ¿verdad? Cuando dice que diaconiza. ¿Diaconiza? Ok, los diáconos, o según la Biblia, el significado de la palabra diácono y el trabajo de los diáconos es servidor de mesas o mesero. ¿Sí? Probablemente esta hermana había recibido este título de diaconisa porque trabajaba. En aquellos tiempos, incluso hay algunas iglesias hoy en día que lo practican, que haya mujeres que puedan ejercer el diaconado. ¿Sí? Pero también Pablo mismo instruye a Timoteo acerca de los diáconos. Dice que debe ser marido de una mujer, de una sola mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ahí Pablo ya no habla acerca de los requisitos para una mujer, ¿sí? Así que delante de Dios, creo que en valor todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Amén. Hay quienes dicen y acusan, oh, es que Dios es machista, la Biblia es machista, los cristianos son machistas. Para nada, para nada. ¿Okay? Dios considera a la mujer de una manera muy especial. Incluso se dice de la mujer que debe ser tratada como un vaso frágil. ¿Okay? Quienes practican el machismo no tratan a una mujer como un vaso frágil. ¿Okay? ¿Sí? ¿Qué es el machismo? Pues digamos que autoridad excesiva de un hombre sobre una mujer, ¿sí? Degradarla en sus valores morales, degradarla en, bueno, tantas cosas que se miran hoy en día, pero el propósito de Dios nunca ha sido ese, sino que Dios considera a la mujer de una manera muy especial, ¿sí? Y Dios habla acerca de la mujer de una manera muy, muy especial, ¿sí? Y tal vez sea otro tema, pero es interesante también. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Sí contesté su pregunta, hermano? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hermano Memo está dispuesto a contestar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿O algún comentario? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, rápidamente, solo como algunos temas de interés o algunos temas que podemos resaltar ya para finalizar de esta carta de Romanos, pues es el pecado, ¿sí? La salvación
el crecimiento como cristianos, la soberanía de Dios, el servicio a Dios y también el considerar a quienes trabajan para el Señor. Amén. Hermana Mónica. Hermana Fabiola le ha hecho una pregunta hace rato. Decía, él perseguía en la iglesia, hablando de Pablo. Ajá. A la iglesia, era una persona incluida, pero ¿quién le dio la autoridad para perseguir? ¿Qué cargo tenía antes de convertirse en la cristianismo? ¿Qué cargo tenía antes de qué, perdón? ¿Quién le había dado esa autoridad para perseguir a los cristianos? Ok. La religión de los fariseos. Okay. Recordemos que, o la secta de los fariseos, recordemos que Pablo era fariseo de fariseos, ¿sí? Es decir, era la élite de la religiosidad en aquel tiempo. Pero hay que destacar también, hermanos, muy importante, que Pablo creía que estaba sirviendo a Dios. ¿Okay? Pablo creía que estaba sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque a los judíos desde muy pequeños se les enseña la ley de Dios. ¿Ok? Incluso es una responsabilidad de los padres inculcar desde muy pequeños la ley de Dios a sus hijos. ¿Sí? Y Pablo creía, o Saulo en ese momento, Saulo creía o pensaba que estaba sirviendo a Dios. ¿Sí? Hasta que Dios le aparece y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Ok? ¿Sí, pastor? La Biblia dice que las autoridades eclesiásticas de ese tiempo le dieron cartas a Pablo como autoridad para poder hacer y perseguir a los cristianos. Muy probablemente el apóstol Pablo era parte del Sanedrín o muy cerca del Sanedrín, porque él dice que era fariseo de fariseos y etcétera, etcétera. Sí. Sí, era la élite de la religiosidad en ese momento. Probablemente hay quienes dicen que probablemente no pertenecía al Sanedrín por lo joven que era, la juventud o los años que Pablo tenía, que eso le impedía, pero en conocimiento, en práctica y demás, Pablo llenaba todos los requisitos para pertenecer al Sanedrín, ¿sí? Vendría siendo lo que hacía Pablo, era como ahora la Santa Inquisición, ¿no? Que los católicos pues lo hacían para según pensando que era pues algo que era agradable a Dios, y querían estorbar el crecimiento del cristianismo, pero pues Dios ha permitido a ella. Sí, incluso hay quien dice que Hitler pensaba que estaba sirviendo a Dios al matar a judíos o al perseguir y torturar judíos. ¿Por qué? Porque de alguna manera le habían inculcado que los judíos habían matado a Dios, habían matado a Jesús, ¿sí? Y entonces de alguna manera Hitler también pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero qué sorpresa se llevó. ¿Sí, pastor? Hermano, él dice que Pablo es un ejemplo como misionero y cristiano, aunque nuestra meta es y debe ser Cristo. Amén. Pero también hay que recordar que no estamos estudiando precisamente a Pablo, ¿ok? Estamos estudiando el libro o la carta de Romanos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí se puede tomar los nombres del capítulo 16 para los nietos? Sí, ¿cómo no? Ahí si alguien le puede poner a su hijo o su nieto Epeneto o Acaya. María es más común. Andrónico y Junías. Si un día me preguntan qué nombre ponerle a mis nietos, Amplias. voy a tener uno de Romanos capítulo 16. Saludad a Urbano, dice nuestro colaborador en Cristo Jesús. Qué bueno que me dices para no preguntar. Ramón Epeneto. Aristóbulo, Herodión,
Narciso. Trifena y Trifosa. Pérsida. Rufo. Y nombres más raros todavía. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿En qué año se escribió este libro? ¿50 qué? ¿50 qué? Aproximadamente 56 antes de Cristo. ¿Ok? Desde la región de Corinto. Sí, mientras Pablo planeaba salir a Jerusalén para llevar las ofrendas que los hermanos habían levantado para los pobres de Jerusalén, ¿sí? Y dice, mientras voy a ir a Jerusalén, ¿sí? Y a España, vaya para España, voy a pasar con ustedes para anunciarles algún don espiritual. Amén. Aquí hay una buena enseñanza para nosotros los cristianos. Cuando nos juntemos en alguna reunión familiar o en una comida, ahí anuncie usted un don espiritual. Amén. Anuncie usted un don espiritual. Deje de lado un poquito los chismes y deje de lado un poquito el mundo actual y anuncie usted un don espiritual. Como Pablo quería anunciar un don espiritual a la iglesia. ¿Sí? Con esto no digo que nos convirtamos ahora todos en eruditos o nos convirtamos todos ahora en consejeros, porque eso simplemente va a alimentar nuestra arrogancia y nuestra soberbia, ¿sí? Cuando dice comunicaros algún don espiritual, hablen de la Biblia. Amén. Hablen de la Biblia, compartan versículos de la Biblia, ideas, siempre a la luz de la Biblia y no a la luz de la conveniencia de los hombres. Amén, hermanos. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por guiarnos en tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, mi Dios, te lo pedimos. Bendice lo que viene en Cristo Jesús. Amén.